Listo, podemos empezar. Sí, muy buenas tardes. Hoy es 31 de diciembre de 2020. Estamos en el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, en el que participan alumnos de la especialidad de literatura de nuestra especialidad. Hemos venido desarrollando a lo largo de las semanas del curso diferentes actividades relacionadas primero con el contexto del siglo XIX y luego los movimientos o etapas que caracterizan a esta centuria del siglo antepasado. Y entre esas etapas hemos distinguido la llamada generación libertadora, formada por un núcleo de 5 o 6 escritores que fueron los primeros en animarse a escribir con fines literarios, con fines artísticos. Ellos produjeron, dentro de este contexto muy incipiente en el que no había imprentas, propiamente los libros eran inexistentes, produjeron sin embargo sus textos que circularon de una u otra manera durante este siglo en el que Hispanoamérica asumió su condición de continente libre, dejó atrás su estatus de colonias para asumir el de países relativamente independientes, porque esa es la verdad, no somos aún hoy países independientes, sino países dependientes de un sistema mayor que es el sistema capitalista, ¿no? En algún momento se pensó que el capitalismo iba a ceder al llamado socialismo, pero en la práctica eso no fue sino un sueño, no fue sino una esperanza, qué sé yo, y todo quedó allí, ¿no? Aún a fines de la segunda década del siglo XXI, próxima década del siglo que hoy día nos reúne, pues probablemente las circunstancias van a seguir en los mismos términos, ¿no? Además de que en particularmente en este año que estamos concluyendo hoy día, nuestra vida ha sido afectada, todos estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia horrorosa que ya lleva prácticamente un año, ¿no? Y que nos ha dificultado la comunicación y ha hecho que incluso la tradicional enseñanza universitaria que se realizaba de manera presencial, pues haya pasado a convertirse en una enseñanza de tipo virtual, en la que el profesor, como estoy haciendo yo ahora y lo hago siempre, desde una tecnología virtual, me dirijo a los alumnos, cada uno de los cuales está en su respectivo hogar, situado frente a su computadora o en fin, a su tecnología respectiva, para escuchar las intervenciones del profesor y también sus propias intervenciones, ¿no? Así que, bueno, en este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX estamos en una situación un tanto compleja, porque de los alumnos matriculados, que son 5 en total, estrictamente hablando, solo la señorita Dunker ya hace una semana o un poco más quizá, cumplió con presentar su trabajo respectivo
referido a dos autores importantes como son Juan Montalvo del Ecuador y Gregorio Gutiérrez González, escritor colombiano, ¿no? Porque eso era lo que queríamos destacar a través del romanticismo, que fue un movimiento continental, que fue consecuencia de la nueva condición de libertad de estos países, y quizá ganados por ese entusiasmo, los autores lanzaron sus propuestas, sus textos, sus poemas, sus cuentos, también sus novelas. De ese modo se fue instalando, se fue organizando, fue creciendo la llamada literatura hispanoamericana, de modo que a estas alturas del siglo, ya todo el siglo XIX, ha sido estudiado, ha sido ya sistematizada una serie de bloques, y actualmente estamos en la etapa, una de las etapas más importantes, que es el romanticismo, aunque por razones de la no regularidad de los estudiantes, nos estamos quedando todavía pendientes con exposiciones correspondientes al romanticismo, aun cuando ya la clase anterior hemos comenzado a trabajar con el modernismo, que es el movimiento que cronológicamente continúa al romanticismo, ¿no? Entonces, en relación con eso, conversamos después de hacer la clase, o incluso antes, conversamos con el señor Retamoso, que creo que está presente. Sí, está. Así que el señor Retamoso era uno de los que cumplió, por cierto, con una parte significativa de su trabajo, pero aún le quedaba cumplir con dos autores, que son José Victorino Lastarria y José María Gutiérrez, y él ofreció que para hoy iba a poder exponer acerca de estos autores, de modo que esa sería la primera tarea que emprenderíamos, ya al margen de la inasistencia, incumplimiento en que han incurrido los otros compañeros que no se han comunicado conmigo hoy día, por lo menos ni en días pasados, y que por tanto pues no sé si darlos ya porque ya desaparecieron, o en fin, ¿no? Entonces, señor Retamoso, con usted conversamos y quería saber si está en condiciones de poder completar esta información acerca de estos dos autores importantes que se le asignó a usted. Usted dirá. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí, doctor, sí estoy preparado para la actividad de hoy día, la exposición de los dos que me faltaban completar del trabajo que usted nos encargó. Gracias, señor Retamoso. Ya, bueno, comienzo con una referencia biográfica del maestro José Victorino Lastarria, de nacionalidad chileno. Bueno, nació el 22 de marzo de 1817 en Rancagua, hijo de Francisco de Asís Lastarria y Cortés, comerciante y minero, poco afortunado en sus empresas, y casado con Carmen Santander Pozo. Disculpe, un pequeño error tuve. Él fue hijo de Francisco de Asís, el papá, mejor dicho. El papá fue Asís Lastarria Cortés, comerciante y minero. El papá se casó con Carmen Santander Pozo. Ahora, el hijo, José Victorino Lastarria, se casó con Jesús Julia Villarreal, con quien tuvo 12 hijos, entre hombres y mujeres. Entre ellos podemos mencionar a Marcial Lastarria Villarreal, diputado en 5 periodos legislativos,
entre 1876 y 1891. Ajá. Ya Victorino Aurelio Lastarria Villarreal, destacado ingeniero dedicado al desarrollo de obras ferroviarias, quien además diseñó y participó en la construcción del viaducto del Malleco. Estudios y vida laboral de José Victorino Lastarria. Estudió Humanidades en el Liceo de Chile, el que fue fundado por José Joaquín de Mora, gracias a una beca otorgada por el gobierno. Posteriormente continuó sus estudios en el Instituto Nacional. Realizó sus estudios superiores con Andrés Bello, quien en 1834 comenzó a enseñar los cursos de gramática y literatura y derecho romano, así mismo como español. En 1836 sumó a su formación con Andrés Bello cursos con otros profesores de la especialidad. Entre 1837 y 1838 completó su instrucción en materias legales con la práctica forense realizada en la Academia de Leyes, obteniendo su título de bachiller en cánones y leyes. El 21 de marzo de 1839 rindió su examen de grado de abogado ante la Excelentísima Corte Suprema, recibiendo su título. Se incorporó a la Academia de Leyes siendo secretario durante 2 oportunidades. En 1835 comenzó su carrera de profesor en el Colegio de Romo y en el Colegio de Señoritas las Hermanas Cabezón. El 23 de febrero de 1839 inició la cátedra de Legislación y Derecho de Gentes en el Instituto Nacional. En sus clases expuso sus doctrinas liberales y acometió contra la reacción colonial y abogó por las reformas políticas. Fue expositor en la primera sesión solemne de inauguración de la Universidad de Chile. Su discurso tuvo amplia difusión, especialmente entre la juventud chilena. Dicha casa de estudios fue inaugurada el 17 de septiembre de 1843 por Andrés Bello, quien asumió su rectoría mediante la promulgación de la ley del 19 de noviembre de 1842. También estuvo en la fundación del Colegio de Santiago, participó en eso, pasó a formar parte de su cuerpo docente y hasta mediados de 1843 no se había involucrado en política. Hasta 1843 no se había involucrado en política, siendo su principal preocupación impulsar la literatura. El 1 de junio de 1843 comenzó a publicar contribuciones en el periódico mensual El Crepúsculo, dedicado a las ciencias y a las letras. También participó en el Semanario de Santiago. En 1846 planteó ante la Facultad de Leyes la necesidad de un nuevo plan de estudios para su cátedra del Instituto Nacional. En septiembre de ese mismo año fue designado miembro del Consejo de Censura Teatral. En 1847 fue nombrado miembro de la comisión encargada de redactar el proyecto del Código Penal. Además presentó un trabajo titulado Bosquejo Histórico de la Constitución de Chile. En 1860 fue electo decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, nombramiento que fue renovado en 2 periodos. Trayectoria política y pública. En 1837, época en que se emprendió la campaña contra la Confederación Peruano-Boliviana, él fundó un diario llamado El Nuncio de la Guerra, periódico que buscaba estimular el apoyo al gobierno. Sin embargo, este medio tuvo poca duración, pues el gobierno mismo, aprovechando sus facultades extraordinarias, cerró este diario porque no quería injerencias
políticas o, digamos, del público. Ajá. A partir de junio de 1839, fecha de surgimiento del periódico El Diablo Político, fundado por Juan Nicolás Álvarez, colaboró con este medio dando inicio a su carrera periodística y política. Él participó como integrante del Partido Liberal, pero un partido liberal de gran radicalismo, pues él no estaba, digamos, había dos tipos de liberales, los liberales radicales y los liberales simplemente simpatizantes. Él practicaba un liberalismo radical, o sea, de raíz, prácticamente cambios, digamos, fuertes, cambios, reformas. Claro. En cambio, los otros solamente eran, digamos, se acomodaban a lo que el gobierno les dictaba. Son liberales más flexibles. Más moderados. Claro, político cuyo objetivo fue ilustrar a los electores sobre la importancia del sufragio y apoyar la candidatura. Y en esto tiene bastante afinidad con el colombiano Luis Miguel Caro, que ya hemos hablado de la importancia del sufragio en el público chileno y el público que prácticamente va a elegir a sus gobernantes. Siempre había discriminación en esta cosa del sufragio, siempre. Con su partido y haciendo una fusión con otro sector, concluyó una victoria, concluyó después de haber fundirse la oficial con la opositora del general Manuel Bulnes Prieto. Asimismo fue por 3 meses encargado de la Gaceta de los Tribunales, cuyo primer número circuló el 6 de noviembre de 1841. Educación. Estudió en la Real Universidad de San Felipe y también tuvo bastante, digamos, presencia en la literatura y la crítica literaria. Por eso que hay autores chilenos que lo han reconocido como el padre de la crítica literaria chilena. Asimismo, también no dejan de escatimar, digamos, se puede decir la palabra, valoraciones hacia Andrés Bello, porque hay una polémica sobre eso, quién fue el padre de la crítica literaria. Para algunos fue Andrés Bello, porque él llegó a Chile a trabajar como profesor, como docente y también como rector, pero estaba de la mano trabajando juntamente con Victorino, y entonces la polémica y la pregunta es quién de los dos es el padre de la crítica literaria chilena. Para algunos, como acá los críticos dicen que ha sido Andrés Bello, y para otros que ha sido prácticamente en forma conjunta. Esa polémica se puede apreciar en un artículo académico del señor, acá tenemos el nombre, Universidad Adolfo Ibáñez, Patricio Leitón Alvarado con Verónica Ramírez, Raúl Isis, hacen un artículo sobre la vida de Victorino. El texto que trabajan el texto se llama Astronomía Celeste y Social, con lo literario, la historiografía y la historiografía chilena. Ya, en este artículo académico, prácticamente el maestro Victorino Lastarria trabaja mucho, digamos, crítica literaria sobre autores hispanoamericanos, también como algunos clásicos, pero también trabaja no solamente la literatura, sino también la geografía, como así también el carácter sociológico de las culturas en ese país. Hay bastantes afirmaciones, como por ejemplo acá Bernardo Subercaseus dice lo siguiente, ¿no? Se ha, digamos, definido a Victorino Lastarria como romántico, pero eso no es muy cierto, porque acá él define lo siguiente, ¿no? El estatus del término romántico en las diferencias con el fenómeno literario europeo, que sirve de parámetro en el antirromanticismo explícito del autor, creando una polémica sobre la acepción del concepto. Lo rescatable, dice Subercaseus, que la obra Astronomía Celeste y Social
responde más bien a un cuadro de costumbres en tono satírico. Más que romántico, es un cuadro de costumbres en tono satírico, es lo que afirma el crítico chileno Subercaseus. Importante término, o sea, el término de romántico todavía estaba en ciernes, por lo tanto hay otro comentario de otro crítico que dice que Victorino Lastarria es un proto-romántico. Proto-romántico significa que es los principios o la prioridad del romanticismo. Esa es la prioridad, es lo primero, lo más, se puede decir la palabra lo original, ¿no? Lo más indispensable. Obra publicada de José Victorino Lastarria. Tiene publicaciones, claro que no todas en el mismo tiempo, porque algunas fueron después de su muerte y algunas durante su periodo. Recuerdos literarios, datos para la historia literaria de la América Española, 1878. La América, que no se publicó en ese tiempo, no tiene acá la publicación, pero sí se escribió en 1879. Instituto del Derecho Civil, que también escribió. Y una novela que se llama, bueno, las novelas tiene acá la más conocida, Antaño y Ogaño. Novelas y cuentos de la vida hispanoamericana, 1885. Fechada en 1885, Antaño y Ogaño. Ahora vamos a ir a la parte filosófica, a la parte ideológica del pensamiento y la vida de José Victorino Lastarria. Para encontrar el pensamiento y la vida de José Victorino Lastarria, vamos a hacer un pequeño retroceso, se puede decir la palabra retrotemporal, y vamos a ver el contexto, según el autor en la revista Hispánica Moderna, año 11, número 3, julio-octubre de 1945. En esta revista menciona el Luis Enrique Delano, menciona lo siguiente: el siglo XIX chileno nace junto con el despertar de la independencia, propio de casi toda América Española. Sufre en su infancia las convulsiones de la revolución y la guerra, que durante 20 años y aún más tarde el desarrollo ocupa parte de las corrientes que se disputan la vida y el espíritu de la nación. Una parte de ello, una facción política quiere retrotraer las cosas a los tiempos de España, no en el sentido administrativo de gobierno español, pero sí conservando el espíritu, el Estado y las costumbres en que la colonia dejó sumido al pueblo de Chile. La otra facción, que entiende el abandono del tutelaje, implica un divorcio absoluto con España, donde y una nueva forma de vida deben ser adoptados para una vez dejar el yugo español. Los hombres que tienen ese pensamiento, esa política, uno de ellos es José Victorino Lastarria, uno de los más cultos personajes de la República Chilena. Acá dice, con iguales posibilidades para todos, una sociedad de espíritu acentuadamente conservador, sí, pero irracionario. Mientras otros países se desplegan, en Chile se mantenía un statu quo, o sea, un conservadurismo político. Había que despertar esa prácticamente, había que despertar se puede decir, esa ansia de movimiento independentista, porque el país era uno de los más, cercanos al conservador. Entonces, mientras que en otros países se despedazaban en guerras interiores, en Chile se mantenía un gobierno conservador y provisorio. Los caudillos en otros países se cambiaban continuamente. En Chile vivía una vida de constitución profundamente sólida, severa, pero estrecha, estática y lánguida. El único estallido revolucionario importante fue el de 1851, rebelión que solo prende en un grupo de exaltados figuras del pensamiento y la política
románticas de artesanos y militares. Solo en el último cuarto de siglo, el espíritu liberal, sembrado por la corriente joven y generosa del país, el periodo de reformas que comienza a partir de 1891 y se derriba al presidente Balmaceda. Ya. ¿En qué campo de la literatura se puede, digamos, catalogar al autor, al escritor José Vicarino Lastarria? Yo, después de los datos investigados, se puede decir con bastante seguridad que es el de la crítica literaria. ¿Qué es lo de El de la crítica literaria es el campo donde él ha destacado mucho más, según los críticos acá, y por ello lo ponen a José Vicarino Lastarria como uno de los padres de la crítica literaria chilena. En ese tiempo, los críticos dicen que él tenía la crítica de ese tiempo, del siglo XIX, era una crítica cultural. Era una crítica cultural donde trataban muchos campos al mismo tiempo: geografía, historia, literatura y lenguaje. 4 campos importantes que trabajaban todos los literatos y también gente culta como abogados chilenos. La crítica literaria como un discurso cultural donde se textualizan las luchas políticas y sociales. Eso es lo que refiere Delano para encuadrar, ¿no?, el trabajo de Lastarria. La psicología social del tipo de privacidad certa en público que surgió en el siglo XVIII, el ámbito de experiencias de la esfera íntima. Y para poder tener un concepto cabal de la crítica literaria, vamos a mencionar, la crítica según señala Ingleton, en 1999. A ver, Ingleton hace un análisis de la crítica literaria de varios siglos. Y es importante porque nos va a dar a entender qué cosas se trabajó en la crítica del siglo XIX. Bueno, vamos a mencionar este párrafo importante de la crítica. Dice, Ingleton menciona, a principios del siglo XVIII, la crítica tuvo que ver con la política cultural. Las revistas de la época tienen un carácter cultural, no propiamente literario. El hecho literario, sino más bien como pretexto para hablar de normas, valores, situaciones sociales, como el problema de la mujer. Esto por parte de un hombre de letras. Ahora Ingleton entra al siglo XIX, que es lo que nos interesa por el trabajo que tenemos que ver. Dice, durante el siglo XIX, la crítica tuvo una preocupación importante en la moralidad pública. Este siglo produce al hombre de letras. O sea, en el siglo XIX aparece el hombre de letras, el encargado de criticar no solamente literatura, sino historia y todos los campos del saber. Esto lo menciona Ingleton en la página 53 de su trabajo, 1999. Define con precisión al carácter de este intelectual que se preocupa por todos los ámbitos de la vida política y social de su país. Entonces, ya tenemos un pequeño bosquejo de que la crítica del siglo XIX es donde aparece el hombre de letras, el preocupado por cambiar la realidad de su país, dando unas fuertes opiniones no solamente literarias, sino políticas. O sea, no se puede disociar el carácter político de la literatura en el siglo XIX. Estaba ampliamente, digamos, mancomunado, o se puede decir la palabra amalgamado, de tal manera que un crítico literario no podía prescindir de la política. John Dyson considera que quien inició la crítica literaria en Chile es Andrés Bello. Es lo que dice John Dyson. El que inició en Chile este espíritu, siendo a la vez en su más alto valor, fue Andrés Bello. Pero Delane dice que no, que él no solo pudo hacer el trabajo de crítica literaria, que también lo hizo en conjunto con la obra
de José Vitorino Lastarria. Esta es su opinión, porque fue un proyecto, dice acá, un proyecto fundacional de los dos intelectuales que trabajaron mucho tiempo en Chile en forma mancomunada. Estos dos produjeron una crítica como confrontación al antiguo régimen español. Ambos autores, con sus diferencias, proponen un proyecto literario autónomo, apegado a la realidad de la época y de las contradicciones sociales. Proto-romanticismo, lo señala este autor, nace la crítica literaria de una lucha contra la monarquía española y sirve de preparación para la formación de los futuros intelectuales que habrán de venir en el siglo posterior. Ahora, profesor, voy a entrar a mencionar la vida de Juan María Gutiérrez, argentino, nacido en Buenos Aires en 1809 y fallecido en 1878. Tengo en la mano dos biografías, pero me gusta la que tiene un poquito más de síntesis y es un poquito más, la veo más apegada a la literatura, porque hay algunas que dan datos muy importantes, pero voy a trabajar las dos. Juan María Gutiérrez fue un abogado, ingeniero y escritor argentino. Nació en Buenos Aires. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1809. Su padre, de origen nobiliario, le procuró una buena educación desde la niñez. Aunque cursó ingeniería civil en la Universidad de Buenos Aires en 1834, siempre mostró inclinación por el estudio de las lenguas. Y tras la muerte del padre, decidió completar su formación estudiando Derecho. Su oposición al régimen dictatorial de Juan Manuel Rosas, que este dictador que estuvo gobernando en 1835 hasta 1850, que murió en 1852, desembocó en el destierro tras unos meses de cárcel durante la década de 1840. Vivió en Montevideo, Uruguay, viajó por Europa y finalmente se instaló en Chile en 1844, donde ejerció como ingeniero, periodista y docente, fundando y dirigiendo la Escuela Náutica de Valparaíso. Tras su paso por Perú y Ecuador, en 1851, regresó a su país natal en 1852. En 1861 fue nombrado rector de la universidad y pese a haber sido propuesto para otros cargos como el de embajador de Francia y en Brasil, prefirió quedarse como el de rector. Pero sí también ocupó cargos importantes como ministro y algunos sí, Relaciones Exteriores en 1854 a 1856, pero su principal trabajo era de rector. También fue diputado y ministro plenipotenciario en 1878. Este es lo más relevante. Y ahora vamos a pasar a lo más anecdótico o digamos la parte más extensa de la biografía. Juan María Gutiérrez estudió Derecho, buscó moldes europeos para forjar su espíritu, habló y escribió un castellano culto, en el que desarrolló con frecuencia temas gauchos. En un castellano culto, su temática no era una temática, digamos,
se puede decir, de la clase noble, sino más bien utilizaba los temas gauchos, pero con un lenguaje quizás tal vez propio de los gauchos, como también propio del castellano, o haciendo una simbiosis, digamos, una combinación de los dos lenguajes. Amó apasionadamente a América e hizo gala de un anti-españolismo constante. Fue un excelente poeta, romántico, aunque sobrio y de escasa fantasía. Un buen prosista y un crítico benévolo y fecundo. Doctorado en jurisprudencia en 1834. Fue un activo participante del Salón Literario, en donde leyó un trabajo titulado Fisonomía del Saber Español, ¿cuál deba ser entre nosotros? Junto a otros miembros prominentes de su generación, participó en actividades clandestinas de la Asociación de Mayo. La Asociación de Mayo es una asociación política que tenía como idea primordial prácticamente el salir del yugo español. Tenía un foco, se puede decir la palabra sedicioso, para trabajar a favor de la independencia. Sin embargo, las afinidades con otros amigos del resto de la denominada generación romántica no van mucho más allá. Mientras sus amigos, enfervorizados por la actividad política, intentaron hacer converger hacia ella sus preocupaciones literarias, Juan María Gutiérrez abandonó enseguida la militancia política, concentrando sus esfuerzos en el campo de la educación y el de la literatura. O sea, después de un breve tiempo dejó la política y la literatura y se metió en el campo de la educación y la literatura. Enemigo del dictador Juan Manuel de Rosas, sufrió cárcel, como hemos dicho, y el destierro. Viajó por Europa y residió algún tiempo en Brasil y varios años en Chile, donde inició su antología poética americana. Aquí ya podemos apreciar su pequeño fervor literario, ¿no? Si bien no escribía muchas poesías, él se dedicó a hacer una antología poética americana. Y este trabajo le tuvo muchos años, no creo que una antología se haga tan en un año, y lo publicó en 1846, aquí está la fecha, y fundó y dirigió la Escuela Náutica Nacional. Fue ministro durante el gobierno de Vicente López y Planes en 1852 y de Relaciones Exteriores con Justo José de Urquiza en 1854. Fue nombrado por Bartolomé Mitre rector de la universidad en 1861, fundador del diario El Nacional Argentino, que nació con el propósito declarado de apoyar la obra del gobierno de Bartolomé Mitre, y director de la revista del Río de la Plata. Buena parte de sus trabajos se encuentran todavía dispersos por revistas y otras publicaciones periódicas. Su filosofía y sus preferencias literarias era volteriano y antiespañolista. Juan María Gutiérrez consagró sus mejores esfuerzos a publicar y exaltar la literatura hispanoamericana. Editó obras de José Joaquín Olmedo. Ya sabemos que José Joaquín Olmedo ha sido un ecuatoriano que también trabajó por la independencia, poeta, hizo una poesía que se llama A Bolívar, gran poesía que está en todas, las antologías de las revistas hispanoamericanas. Pedro de Oña y Esteban de Luca, entre otros. Hizo un estudio crítico de Juan Cruz Valera. Aquí es donde se aprecia su trabajo de gran, importancia en la crítica literaria, ¿no? Hizo un estudio crítico de Juan Cruz Valera. Justi lo considera el padre de la crítica literaria argentina. Acá podemos apreciar una confluencia de trabajos académicos entre Lastarria y Juan María, cuando los dos trabajan la
crítica literaria argentina y el otro trabaja la crítica literaria chilena. Entonces, eso es importante, esta pequeña relación, se puede decir la palabra relación académica entre los dos. Los dos trabajan la crítica literaria, uno argentina y la otra chilena. También han hecho poesía, pero ellos más se dedican a rescatar los valores literarios de cada país. Y no solamente de su país, sino de Hispanoamérica, como hemos mencionado, Joaquín Almedo, Pedro de Oña y Esteban de Luca. Entre su trabajo sobresale estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX. Estos estudios biográficos lo publicaron en 1865. Don Esteban de Luca, 1877. Y la literatura de Mayo. También lo que ya hemos citado de Valera, el trabajo de Juan Cruz Valera en 1871. Obras completas de Esteban Echevarría, 1870-1874, lo tengo fechado. Cuadro de costumbres, 1872, y una novela corta llamada El Capitán de Patricios, que no menciona la fecha. De repente todavía no se publicó ese tiempo o lo publicaron después. También tiene poesías A mi caballo o El árbol de la llanura, La flor del aire, etc. Obras intelectuales, aparte de las literarias, tenemos noticias históricas sobre el origen y desarrollo de la enseñanza pública superiores en Buenos Aires, 1868. Artículos sobre geografía e historia de Argentina, sobre la ciencia española en el periodo colonial, 1872. Ocupaciones. Fue rector de la universidad y creó el Departamento de Ciencias Exactas. Proyectó leyes sobre educación superior y de instrucción general. Falleció en 1878 y uno de sus principales biógrafos, Juan Bautista Alberdi, escribió unas sentidas líneas que pueden resumir cabalmente la infatigable labor de este excelente escritor, Gutiérrez, en pro de la cultura nacional argentina. Vamos a ver el pensamiento de un admirador y escritor sobre su maestro, lo que refiere el maestro Juan Bautista Alberdi. Dice, si no hizo libros, al menos hizo autores. Estimuló, inspiró, puso en camino a talentos, con la generosidad del talento real, que no conoce la envidia. Bueno o malo, yo soy una de sus obras. El que escribe estas líneas debió a sus conversaciones continuas, la inoculación gradual del americanismo que ha distinguido sus escritos y la conducta de vida del maestro Gutiérrez. Eso es lo que menciona Juan Bautista Alberdi sobre la trayectoria literaria y cultural del maestro Gutiérrez. Tiene también trabajos académicos sobre folclore y las culturas indígenas, mitología de las naciones de raza guaraní, 1879. 76, publicada en 1879, pero ya había fallecido. Eso es todo, profesor. Sí, muchas gracias, señor Retamoso, por el esfuerzo que ha hecho usted de recopilar información acerca de estos dos importantes autores. Claro, tiene usted razón, ellos no fueron figuras de primer nivel, pero sí, sin duda, realizaron trabajos valiosos, cada uno en su respectivo país. Ya ha dicho usted que tanto Lastarria como Gutiérrez son considerados como los iniciadores de la
crítica literaria en sus países. En el caso particular de Lastarria, yo me inclinaría, por razones, me parece, de equidad, yo me inclinaría a considerar precisamente a Lastarria como el inspirador de la crítica literaria chilena, considerando que don Andrés Bello era un hombre que procedía desde la época, desde la etapa de la generación de los libertadores, ¿no? Es decir, era un hombre que había hecho ya un recorrido, era, me parece, bastante mayor que Lastarria, de modo que es posible que se haya establecido más bien una relación de maestro y alumno entre Andrés Bello y Victorino Lastarria, ¿no? De manera que en sentido estricto me parecería que si bien Andrés Bello alentó, orientó, seguramente formó incluso a Victorino Lastarria, en sentido estricto Lastarria figura sin duda como el que ya a partir de ese apoyo de Bello inició este camino de la crítica literaria, del interés por las expresiones artísticas de su propio país. Ahora, por otra parte, y esta es una omisión de mi parte, Victorino Lastarria es considerado además, y claro, este es un dato que no le alcancé en su momento, es un autor considerado como uno de los iniciadores del cuento chileno, ¿no? Lo que ocurre es que el cuento chileno parece ser que no tuvo en sus comienzos un inicio muy promisorio, muy destacado, muy relevante, pero los estudiosos del cuento chileno, tanto del siglo XIX, XX, el XXI, etc., sí destacan, ¿no?, esta naturaleza o este rol que cumplió Lastarria de inspirar los primeros cuentos, ¿no? No tengo aquí a la mano la antología respectiva, pero sí recuerdo haber leído, y ojalá que el tiempo nos permita, en mi caso ya sería una tarea mía, no suya, ver algunos de esos unos cuentos que escribió Victorino Lastarria y con los cuales se considera que dio inicio a la narrativa breve, ¿no? Así que a todos los méritos que usted le ha dado, porque parten de investigaciones que usted ha realizado, debemos agregar también este aspecto. Si usted revisa algunas antologías del cuento hispanoamericano, va a encontrar sin duda a don José Victorino Lastarria como uno de los iniciadores, ¿no?, como uno de los primeros en haber iniciado el género del cuento americano en el siglo XIX. No tengo acá el dato exacto, no quiero tampoco abandonar la cátedra ahora porque entre ir y venir perdemos el contacto a veces, pero sí es importante, le digo, anote usted en sus apuntes ese dato, ¿no? Por el lado de las demás actividades, usted ha hecho una labor exhaustiva, ha señalado su cercanía con Andrés Bello, incluso que es dentro de ese contexto que él participa también, creo que al lado de Bello, participa en una polémica contra Sarmiento y otros escritores argentinos de esos años. Es la transición entre, diríamos, el romanticismo y lo que viene después, que es o el modernismo o el realismo, aunque tiene un desarrollo
muy poco significativo el realismo hispanoamericano, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues sí me parece importante. Y yo he tomado notas, sin duda, de todos los datos que usted ha mencionado, en el caso de Lastarria, todas estas referencias, toda esta vinculación con André Bello, el papel que desempeñó como creador o fundador de la crítica literaria chilena, que efectivamente creo que lo fue, y con sus diferentes trabajos contribuyó de esa manera a que la actividad crítica también tuviera una importancia, que la tiene sin duda, ¿no? Eso en cuanto a Victorino Lastarria. Así que hay que buscar también los textos que él escribió como creador, es decir, que seguramente incursionó también entusiasmado por ese cariño que tenía por las humanidades, incursionó, y es probable que Andrés Bello lo haya alentado, porque Andrés Bello, ciertamente, que no es chileno, sino venezolano, durante varias décadas él tuvo una presencia muy activa en la vida cultural, en la vida jurídica, lingüística, ¿no? Es en ese contexto en que creo que se da también esta polémica entre ambos bandos, uno en Argentina y otro de Chile, una polémica acerca de cómo debe usarse el castellano, ¿no? Si debe usarse en forma culta o se debe también dar cabida a un uso más bien coloquial y popular. Y en cuanto a José María Gutiérrez, sí, también debo decirle que los datos que usted ha proporcionado son pertinentes. Fue un hombre múltiple también como Victorino Lastarria, y en el caso de él sí es más clara su condición de padre de la crítica literaria argentina, ¿no? Varios datos lo acreditan, su condición de hombre vinculado al grupo de Echeverría, su condición de miembro de la Asociación de Mayo. Lo que usted ha señalado es muy importante, es el primer autor hispanoamericano que tiene la idea de esta antología de la literatura de América, ¿no? Y en esa línea, no sé si él viene a Lima, tiene una entrevista con el propio Ricardo Palma, de eso no estoy tan seguro, pero sin duda le escribe a Ricardo Palma y le dice: por favor, envíeme los poemas de los poetas peruanos que usted considera que pueden figurar en una antología que estoy preparando. La antología me parece que sí se publica con este nombre de Antología de la Poesía de América o algo así, en el año 46, y de esa manera pues ya no solamente habría que considerarlo el padre de la crítica literaria argentina, sino uno de los fundadores de la crítica literaria, de la labor de selección a nivel latinoamericano. Dentro de ese trabajo debemos señalar pues también la labor que cumplió en función de Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, igual que Gutiérrez, pero en condiciones mucho más dramáticas, tuvo que huir de su país, tuvo que huir de Argentina hacia Uruguay, y ya no volvió a su patria. En cambio, Gutiérrez sí regresó, volvió, qué sé yo, tuvo una actitud en el sentido más amplia, y eso le permitió en cierto momento encontrar los papeles póstumos, los manuscritos de Esteban Echeverría. De esa manera él acomete
la publicación de las obras completas de Esteban Echeverría, y dentro de ese conjunto de textos completos, creo que en 1871, ahí aparece ese famoso texto, El Matadero, al cual también se considera como uno de los textos que inaugura el cuento hispanoamericano, ¿no? Dejando un poco al margen la labor de don Ricardo Palma, que a su manera también, sin duda, crea una forma narrativa muy amena, de mucho éxito, de tanto éxito como el Martín Fierro, y se difunde a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Incluso Palma está vigente. El año pasado se celebró el primer centenario de su nacimiento, y con ese motivo hubo actividades en Lima, hubo actividades en Arequipa, en el Cusco. Yo tuve la oportunidad de participar tanto en el Cusco como en Lima, con sendas ponencias acerca de lo que él había escrito, por ejemplo, sobre personajes femeninos vinculados a las figuras de San Martín, José de San Martín, que es Rosa, me he olvidado la apellido ahora, pero la figura femenina vinculada a Bolívar es la famosa, Rosa Campuzano, es la dama también creo que es ecuatoriana, pero que se viene a Lima, atraída no solamente por, digamos, por la figura, por la postura de San Martín, sino se viene a Lima, como también Manuelita Sáez, porque ellas, siendo mujeres del siglo XIX, están muy identificadas con la causa de la independencia, ¿no? Y bueno, por otra parte, también ambas tienen relaciones sentimentales con estos dos grandes libertadores que son San Martín, que se une a Rosa Campuzano, y luego, un tiempo después, Simón Bolívar se une a Manuelita Sáez. Y bueno, durante los años en que estos libertadores están en el Perú, ellas también están en nuestro país y desempeñan labores importantes, ¿no? Eso lo he trabajado en una ponencia el año pasado en que participé en esta actividad, ¿no? Eso, entonces, con respecto a la tarea que usted ha cumplido, señor Retamoso, que debo decir y que conste, por favor, dentro de la información formal, que de los 5 alumnos que se han matriculado en este curso han cumplido plenamente con su tarea. La señorita Dunker, ya en una clase pasada, ¿no? Y luego usted, señor Retamoso, ha cumplido también hoy día con la tarea que se le examinó, que se le encargó de darnos información acerca de la literatura hispanoamericana, el romanticismo hispanoamericano. Su ponencia de hoy, sus informaciones han girado alrededor de un autor chileno, que es José Victorino Lastarria, y el otro que es Juan María Gutiérrez, que es el gran editor, que es el gran animador del grupo de los románticos argentinos. Y si no me equivoco, incluso este señor, y usted ha mencionado esa obra, el señor Juan María Gutiérrez, creo que él llega a escribir una novela, ¿no? Una novela que está ambientada en el Perú. Y esa novela ambientada en el Perú, si no tengo acá el nombre, a ver dónde está el nombre, lo anoté aquí en algún momento. Sí, creo que se llama, espérese,
Pedro de Oña, Ruedas Completas. Ah, el capitán de Patricios. Averigüe este dato, señor Retamoso. Me parece que el capitán de Patricios es una novela que escribe Juan María Gutiérrez, y no sé si la publica en Lima o la publica en Buenos Aires, pero todo esto da cuenta de cómo en esos años hay una política de acercamiento, una política de digamos, de colaboración entre autores que se sienten, pues, que tienen en común el haber sido parte de los virreinatos, pero lamentablemente por razones de los caudillismos, cada caudillo quiere una parte del territorio, pero se separan, cada uno se va por su lado, los chilenos por su lado, los uruguayos por el otro, los argentinos por aquí, los paraguayos, etc. Cuando pudimos formar un gran país que se hubiera llamado Estados Unidos de Sudamérica, entonces hubiéramos podido competir en igualdad de condiciones, hubiéramos sido más poderosos frente a los Estados Unidos de Norteamérica. Yo estoy seguro que el propio México se hubiera sumado a este esfuerzo por juntarnos todos, pero no ocurrió esto. Por eso en algún momento yo mencioné ya hace muchas clases lo importante que fue para mí leer este libro de Galeano, de Eduardo Galeano, se llama Las venas abiertas de América Latina, y yo les recomiendo leer, y creo que la señorita Majes, que lamentablemente creo que por razones de salud no ha podido cumplir hasta ahora su tarea de expositora, ella me dijo, constaten ustedes por favor, en el aula virtual, ella me dijo que había compartido con sus demás compañeros la tarea, había compartido con sus compañeros la versión virtual de esta obra maravillosa que se llama está en el aula virtual, Las venas abiertas de América Latina. Acaban de confirmarme la magíster Eliana Vázquez que ese libro está en el aula virtual, de manera que ustedes pueden consultarlo y de esa manera ver los nexos que nos unen a los países. Creo que la señorita Dunker también se ha hecho... La señorita Garriazo. Ah, la señorita Garriazo. Sí. Señorita Garriazo, yo no sabía quién exactamente había ingresado. Señorita Garriazo, usted se... Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está, señorita? Disculpe, sí, ingresé con un poco de retraso. Sí. Es que estas semanas el trabajo me ha exigido muchas horas por campaña, entonces he estado faltando a las clases. Sí, pues. Lo lamento. A usted, déjeme aquí por favor a mí confirmar. La señorita Garriazo tenía precisamente como obras de estudio la novela María de Jorge Isaacs y también Cumandá de León de Mera, ¿no? Es decir, un autor colombiano y otro autor ecuatoriano, ¿correcto? Esos fueron los autores que se les asignó. ¿Cuál es la situación suya en este momento? Usted quizá ahora podría comenzar con alguno de esos autores, ¿le parece? ¿O cuál es...? No, más bien que yo sé que he estado faltando en las clases y aún no hago la presentación. No sé si me permitiría exponer el siguiente martes. Ya, entonces usted ya haría la exposición de los dos autores, ¿no? Sí. Claro, pero una exposición lo más exhaustiva posible, porque tanto con el señor Retamoso, que también tenía el problema de las inasistencias iniciales,
cómo con la señorita Dunker hemos cumplido el objetivo de estudiar, de exponer información acerca de varios autores, ¿no? Son varios autores sobre los que hemos expuesto. Déjeme acá chequear, por ejemplo, claro, ya la señorita Dunker dio el ejemplo con la referencia a Juan Montalvo, a Gregorio Gutiérrez González. Y luego el señor Dunker también, que tenía 3 autores, ¿no? Y creo que no es su caso. Él ha cumplido, entre la clase pasada y la clase de hoy, ha cumplido con, diríamos, completar ya su visión. Es importante para que tengamos una visión de conjunto, es importante, es indispensable, ¿no?, la presencia de ustedes con sus respectivas exposiciones. Por eso es que se programó con bastante tiempo estas exposiciones. Ahora, como la clase anterior, la clase pasada, estuvo el señor Retamoso, y él me dijo: profesor, ahora voy a hablar sobre un autor, pero por favor, el día jueves voy a completar mi exposición. Y bueno, la la señorita Dunker, que ya ha cumplido hasta el momento las tareas, pues ella también participó en la clase, porque ya en la clase pasada, señorita Garriaso, yo le pediría por favor que vea usted en su aula virtual, vea la información que corresponde a la 9ª semana, dice aquí. Como no se ha concluido todavía con este material, la próxima clase vamos a trabajar aún con este material de la 9ª semana de literatura hispanoamericana. Ya el próximo material dirá 10ª y 11ª semana del siglo XIX. Ya hemos entrado al modernismo hispanoamericano, y con la colaboración tanto de la señorita Dunker como del señor Retamoso, ya hemos leído algunas páginas, pero queremos dar una última oportunidad. Esa va a ser la última, tanto a usted como a las otras personas que las que son la señorita Sally Rosas y la señorita Mahesh, ¿no? Queremos que sería ya la última oportunidad de que se pongan al día, porque ya las semanas están avanzando y ya corresponde dar también las tareas sobre el modernismo, ¿no? Entonces quedamos en que usted va a exponer la próxima clase, ¿no? Eso es lo que me está diciendo señorita Garriaso, ¿no? Sí, por favor. Ya, vamos a hacer esa excepción entonces, para que podamos, espero que a partir de la próxima semana todos asistan regularmente, participen y además colaboren en las tareas que se va desarrollando. Porque ya en la clase pasada yo le rogaría revisar este material de la 9ª semana, donde se hace una introducción al modernismo y también se hace un acercamiento a la figura de José Martí, que es uno de los primeros autores a quienes se considera dentro del modernismo, ¿no?, como una figura muy importante. Ahí están sus datos. Es un autor que nació entre 1853 y murió en 1895, en una época en que su país, Cuba, todavía no había alcanzado la independencia, ¿no? Entonces él se dedicó toda su vida, incluso sacrificó su vida, y a los 42 años murió en plena lucha para que Cuba alcance la independencia. Lamentablemente su muerte no significó la independencia de Cuba,
Cuba recién se independizó 3 años después, pero él es un hombre que luchó. Y lo que nos llamó la atención en la clase pasada es que por la biografía que pudimos leer, es un hombre muy activo, muy combativo, muy político, muy dinámico, un hombre que viajaba de un país a otro, de Cuba a México, de México a Estados Unidos, a Guatemala, es decir, en este propósito de poder sumarse a la lucha por la independencia, ¿no? Estuvo en Nueva York se conoció con Rubén Darío, es decir, desempeñó una labor múltiple, y no quisiera las clases que ustedes se pierdan, en las que vamos a poder estudiar tanto la poesía de José Martí, como también la prosa de José Martí, porque José Martí es una figura importantísima, tan importante como la de Darío, o tan importante como los otros autores que hemos estudiado, y de ese modo podríamos pues darnos por satisfechos el haber cumplido con esta tarea de motivarlos a que ustedes estudien, se acerquen, se comprometan con este autor hispanoamericano tan importante como es Darío, ¿no? Tanto Darío como José Martí. Así que para su información, ya hemos comenzado, puesto que hay un grupo de alumnos que no ha cumplido con la exposición, tampoco no nos podemos seguir retrasando. Así que ya como una cuestión especial, vamos a permitir que usted en la próxima clase, que será ya la clase del martes de la próxima semana, el próximo año ya, usted pueda cumplir con porque esta intervención es clave dentro de su evaluación del curso, ¿ya? Así que, no sé si tenga una oportunidad de verse con sus compañeras, pero tanto la señorita Mahesh como la señorita Sally Rosas están exactamente igual que usted, es decir, no han cumplido con las exposiciones respectivas, y el lunes o el martes será la última oportunidad, porque ya contaremos a partir de esa fecha pues con que estos alumnos no han cumplido con esa parte importante, y eso afectará sus promedios de las notas, ¿no? Eso era lo que quería indicarles, y también ya en esa próxima clase señalaremos, con la experiencia que acabamos de vivir con las exposiciones, señalaremos algún tipo de tarea, no con tantas facilidades, sino más bien con más dificultades y plazos más perentorios, para que los alumnos cumplan, porque se pierden, pues, eso es lo que me preocupa, se pierden, no vienen, aparecen, desaparecen, y claro, ahora el sistema de la educación virtual lo permite eso, ¿no? No debería ser, ¿no? Entonces, quedamos en eso, señorita Garriazo, ¿no? Quedamos en que usted va a exponer la próxima semana sobre los autores que le correspondan exponer, ¿ya? Así vamos a quedar, y para no reiniciar pues ya esta exposición casi muy próxima al final de la clase, vamos a quedarnos ahí, y de paso aprovechamos para darles un saludo por el fin del año 2020, que ha sido un año bastante difícil, bastante complicado, y esperamos que el año 2021 pues sigamos trabajando con el mismo entusiasmo, con la misma intensidad, porque el tiempo siempre está en nuestra contra, ¿no? Siempre el tiempo nos gana, y no podemos perder el tiempo de ninguna manera. Bueno,
Ahí nos quedaríamos, señorita Dunker, señor Retamoso, señorita Garriazo. Ellos tres son los que han asistido. Solo dos, la señorita Garriazo y el señor Retamoso. Ah, ¿no ha venido la señorita Dunker? No. Ah, no ha venido, ¿no? No. Allá. Bueno, Dunker y Garriazo No, han estado presentes. solo la señorita Garriazo. No, y el señor Garriazo y Retamoso. Así Ya. es. Quedamos así, entonces nos vemos el próximo martes en la sesión en que la señorita Garriazo cumplirá con su posición. ¿Ya? Gracias, profesor. Felices fiestas para usted. Felices fiestas también para usted. Muy buenas tardes. Feliz año, profesor. Feliz año, profesor. Buenas tardes, señor Retamoso. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y felicitaciones.